¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y este es un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de los récords o lo que está dejando como precedente la Nintendo Switch. Digo, ya sabemos que estamos a un par de meses para que salga la sucesora de esta gran consola, pero sinceramente es bastante honroso y no hagamos de menos lo que ha logrado la Nintendo Switch actualmente. Y sí, hace no mucho Nintendo nos dio su reporte de ventas del año pasado hasta cortar lo que es diciembre del año pasado, y la consola ya llegó a un poco más de 150 millones de ventas. Y dirás, bueno, al final de cuentas esto es poco, esto es mucho, y esta es una cifra bastante importante porque hay que reconocer que la que actualmente ostenta el trofeo, por así decirlo, porque al final de cuentas todas las consolas son buenas, todas las consolas nos dieron en su momento alegrías, pero al punto de reconocer de que más gente ha querido o adquirido la Nintendo Switch en los últimos años, esto es de reconocer porque recordemos que la PlayStation 2 ya tiene bastante que salió y es la consola que ostenta que ya vendió 160 millones después de que hace no mucho le aumentaron 5 millones. Pero el punto es de que no es fácil llegar a vender actualmente 150 millones. Y digo, yo creo que no es válido comparar consolas entre la PlayStation 2, por ejemplo, y ahora la Nintendo Switch, porque no se vendieron ni en los mismos tiempos, ni en las mismas circunstancias, pero al final de cuentas, pues sí, si una consola quiere ser la más vendida, pues tiene que tener buenos números. Pero bueno, vamos a argumentar por qué lo que ha hecho la Nintendo Switch es bastante honroso y es bastante de aplaudirse. Y esto es debido a que por ejemplo, en los tiempos de PlayStation 2, pues la competencia era más directa. Era Nintendo, Xbox, que era el nuevo chico del barrio, por así decirlo todavía, y Sony, que hizo muy buen papel, muy buen sabor de boca que dejó con la PlayStation 1. Pero eran otros tiempos, no se competía con dispositivos digitales, el internet no está como hoy en día, el PC gaming no estaba tan desarrollado como actualmente. Entonces al final de cuentas lo que sí hizo PlayStation fue comerse el mercado de sus otras dos competidoras. Pero aún así también es bastante de reconocer y de valer que esta consola fue muy buena y tuvo los juegos que quiso en su momento. Pero ahora regresando a la actualidad, sí es bastante que resaltar. 150 millones que hoy estás compitiendo no solamente con PlayStation y Xbox, que ya llevan bastante tiempo en el mercado, sino que también compites con dispositivos móviles como celulares, tablets, iPads, etcétera. Y todavía tienes que agregar el PC gaming, que en estos años ha crecido bastante. Tan es así que muchos streamers no streamean en consola directamente, muchos lo hacen por PC. Muchos juegan en PC, hablando en plataformas como Steam y como Epic. Por algo Microsoft ha llevado el Game Pass a PC, y también Sony sus exclusivos los ha pasado a Steam y a Epic. Al final de cuentas, por algo están metiendo sus juegos en esta plataforma que es PC. Entonces llegar a 150 millones no es nada fácil. Se escucha fácil porque PlayStation lo logró en algún momento, pero no es tan fácil. Tan es así que ni PlayStation 3 lo llegó o se acercó a esa cifra. PlayStation 4, que igual se me hace una muy buena consola, no se acercó, se quedó en 117 millones aproximadamente, un poco más, un poco menos. Tampoco llegó, y eso que tenía ya un impulso y un empuje, porque al final de cuentas Microsoft pues ha estado ahí, pero no ha podido compararse desde la 360, que fue donde hizo bastantes ventas. Pero pues bueno, regresando a Nintendo, la Nintendo Switch, a pesar de que fue una consola muy apaleada en su día de salida, porque venía de un fracaso muy fuerte que fue con la Wii U. De hecho, Nintendo estaba en la lona. Yo me atrevo a decir que si Nintendo no pegaba con Nintendo Switch, quizás ya fuera un tier party, o quizás ya se hubiera salido de los videojuegos. Pero sinceramente es de aplaudir que esta consola hizo el renacer o resurgir de Nintendo en las consolas, porque sí le fue muy mal con Wii U, y yo creo que tuvieron pérdidas bastante fuertes. Pero al final de cuentas
Nintendo Switch, que digo, nació muy apaleada porque tanto la prensa, haters, y hasta cierto punto los fans, pues no tenían una confianza tan sólida, porque venían del fracaso de Wii U. Entonces mucha gente se estaba pasando a otras plataformas para jugar. Pero bueno, el éxito de esta consola fue, ahora sí, que esta consola nos trajo esta hibridaje, o sea, que tuviera la funcionalidad de ser portátil como sobremesa. Nintendo tuvo que juntar sus dos frentes para poder sacar esta consola, que al final de cuentas marcó un punto de partida, porque actualmente ya hay muchas handheld PC que al final de cuentas son consolas portátiles, pero que también puedes conectarlas en tu televisión de algún modo. Digo, la Steam Deck y las otras consolas las puedes conectar de alguna forma a una televisión o a un monitor. Entonces sí marcó un antes y un después esta consola. 150 millones se escucha poco, pero está bastante cerca de PlayStation 2. Son 10 millones, quizás no los va a vender mañana ni pasado, pero quizás en estos 2 o 3 años pueda lograr venderlo, y eso es al otro punto que va a llegar en este video. Al final de cuentas, ¿qué logros ha tenido la Switch? No solamente son ventas, no solamente es que llegó a vender 150, un poco más de consolas en todo este tiempo, sino que también ha vendido más de 1500. No solamente es llegar a 150 millones, un poco más de consolas vendidas, sino que ha vendido 1300, casi 60 millones de unidades, pero en hardware, o sea, perdón, en software, lo que son los juegos. En juegos de Nintendo ha vendido bastante, porque esos son juegos de su propia, de casa, o sea, son juegos de casa que ha vendido bastante esta consola. Tan es así que la Nintendo Switch ahora sí ostenta como la consola que más juegos o IPs de casa, First Party, que más ventas han pasado de 1 millón. La Nintendo Switch llega a 72 juegos que ya llegaron a vender 1 millón o más. O sea, esto es demasiado. La que está en segundo lugar fue la 10 con 55, tercer lugar la 3DS con 50, y hasta el cuarto lugar está PlayStation 1 con 49 IPs que pasan del millón. Al final de cuentas, recordemos que PlayStation en aquel entonces estaba inundado de todos los third party. Entonces sí era de sorprenderse que tuviera excelentes ventas esa consola de PlayStation. Pero actualmente Nintendo, a pesar de que tiene también bastantes third party, no le hacen sombra a lo que vende en su consola. Y esto no es nada random, o por así decir, al azar o de suerte. Recordemos que Nintendo, desde el Nintendo 64, cuando se quedó solo, porque las third party se fueron todas corriendo a PlayStation, ellos empezaron a sacar IPs, empezaron a hacer IPs propias de casa, que muchas hasta el día de hoy siguen vigentes. O ejemplos podrían ser Mario Kart, que bueno, esta nació en Super Nintendo, pero también siguió en Nintendo 64, y de ahí siguió saliendo hasta el día de hoy, que es uno de los juegos más vendidos. Animal Crossing, que estuvo a nada de salir en Nintendo 64, pero ya lo sacaron en su nueva consola en su momento, que fue lo que es la GameCube. También tenemos ahí, bueno, actualmente están los Pokémon, que esos son de casa, pero en Nintendo Switch son los primeros 3D, por así decirlo, quitando los que salieron en 10 de mundo abierto, por así decirlo. Eso es lo que tiene Switch. También tenemos varios juegos como Pikmin, que estos salieron en GameCube, pero son todas IPs que Nintendo ha ido trabajando, que ahora en Nintendo Switch han vendido más de 1 millón, y eso también es bastante meritorio. Tenemos que después Nintendo es la reina de ventas, porque en el top 10 solamente aparece PlayStation 1. Tenemos que en el quinto lugar está el Game Boy, en el sexto está el NES, en el séptimo está la Wii, en el octavo está el Nintendo 64, que ojo, son de las consolas que no vendieron mucho. También tenemos ya PlayStation 2, que esta es la que ostenta el top ventas de consolas desde hace bastante tiempo. Y en el 10 está el GameCube, que también es otra de las consolas que no están denominadas como que rompió las ventas, el hito de ventas, ¿no? Entonces, por lo menos en el top 10 casi todo es Nintendo. Y de ahí en fuera, bueno, tenemos otras más.
Wii U está en el 15 de este top 20 con 20 IPs que pasaron del millón. Está arriba de PlayStation 4, que PlayStation 4 le dio muchas vueltas. Recuerden que PlayStation 4 pasa de más de los 115 millones de consolas vendidas. Wii U solamente vendió como 13 millones, o sea, nada comparado a lo que vendió PlayStation 4. Pero ahí están las IPs de Nintendo que ellos fueron trabajando año con año. La consola Wii U no tuvo nada de éxito, por eso es tan meritorio lo que logró lo que es la Nintendo Switch, porque sí rescató a Nintendo. No sabemos qué sería Nintendo de hoy en día. Y este es otro punto. Para aquellos que piensan que la Switch va a desaparecer al momento que salga la Switch 2, esto no es así. Ya Shuntaro Furukawa esta semana nos argumentó y nos comentó que si sigue habiendo demanda de ventas de Nintendo Switch 1, esta va a seguir teniendo tanto soporte en ventas como soporte en juegos. Por lo menos yo auguro ahora sí personalmente que por lo menos unos 2 años van a seguir saliendo juegos. Van a seguir sacando juegos quizás simultáneos. Algunos sí van a ser exclusivos de Switch 2. Pero esto también lo hace Nintendo para aquellos que no puedan adquirir la consola día 1. Porque ya igual comentó que quieren tener un precio asequible. Pero eso yo igual lo tomaría entre comillas, porque al final de cuentas decir asequible en 2025, Shuntaro ya nos dijo esta semana que quiere hacer que la Switch 2 tenga un precio asequible, pero ojo, entre comillas también él dijo, hay que considerar lo que es la inflación, porque en estos años la inflación se ha elevado bastante. Entonces sí, no esperemos una consola que nos salga en $200, porque eso no va a costar. Va a ser asequible quizás abajo de lo que cuesta PlayStation 5 y quizás de lo que cuesta lo que es el Xbox Series X, pero no creo que nos vaya a costar esa Switch 2 lo que cuesta un Series S, ni tampoco lo que cuesta la PlayStation 5 Slim, por así decirlo. Yo creo que sí va a estar por encima de esto, porque al final de cuentas, y esto pasa en todos, esto no es exclusivo de Nintendo. Si Nintendo dice esta consola va a costar $350, desgraciadamente en Latinoamérica por la importación, por los retail, nos va a costar siempre unos $70-80 arriba. Entonces esperemos a ver en cuánto sale la consola. Esperemos que no tenga un sobreprecio bastante alto. Nintendo puede fijar un precio, pero muchas veces va de la mano de lo que nuestro país donde estemos viviendo diga en cuánto va a costar después de importación, después de aranceles, después del IVA. En México manejamos el IVA, entonces no es exclusivo de precio de Nintendo. Así que si vemos que esta consola, cuando llegue el PlayStation 2, nos llega a una cierta cantidad, no sé, vamos a poner 11,000 o 12,000 pesos, no es porque Nintendo haya dicho pongan este precio en México. Desgraciadamente también depende de cada país en cuánto le van a meter tanto el arancel, la importación y todavía el precio que tiene que manejar el retail para ganarle. Entonces son bastantes cosas. Esperemos que sea un precio asequible, como dice Shuntaro Furukawa, porque ellos no quieren dejar desprotegidos a estos 150 millones de usuarios de Nintendo Switch, por así decirlo, para que algunos se vayan migrando poco a poco. Al igual ellos quieren que haya bastante stock de esta consola para que no haya reventa y no haya todavía más sobreprecio, porque al final de cuentas pasa y pasa con todas las compañías. Pasó cuando estaba el PlayStation 5, cuando estaba Xbox, que sí había un sobreprecio bastante alto por querer adquirir esta consola día 1. Al final de cuentas ellos estiman tener un stock de 20 millones de consolas para poder solventar esto. Y también al final de cuentas Nintendo no son nada tontos. Si ellos quieren seguirles dando ahora sí vida a la Nintendo Switch 1, esto va a ayudar para que también la gente se vaya migrando tranquilamente a Switch 2. Porque si ellos mataran la consola Switch 1, inmediatamente sale la 2, no van a alcanzar con el stock de consolas producidas en el primer año. O sea, si van a decir, todos se van a querer volcar a tener su consola Switch 2. Entonces, si ellos tienen a la par vigente la Switch 1 con la 2, eso hasta les puede ayudar ellos en el stock para que no tenga ese problema de que toda la gente quiera migrar, porque ya no van a haber juegos para Switch 1. No, ellos lo van a hacer inteligentemente para poder tener las dos consolas y que no puedan tener este problema.
Pero pues bueno, al final de cuentas esta consola, la Switch 1, fue el parteaguas para que Nintendo salga a flote. También esta consola es la que está abriendo brecha para la siguiente consola y esperemos que logre vender por lo menos lo mismo que vendió la Switch 1, porque al final de cuentas la Switch 1 le está dejando un camino algo difícil a la 2. Y digo difícil porque pues no es nada decir, vendieron 150 millones de consolas. Créanme, con la competencia global que ahora tenemos, ya no es tan fácil. Pero bueno, tú déjame en los comentarios, tú qué opinas de las noticias que recibimos esta semana. Las ventas de Nintendo Switch, 150 millones, ¿tú crees que sí logre pasar a la PlayStation 2? O también cuéntame lo que dice Shuntaro Furukawa sobre el precio de la Nintendo Switch 2, que va a ser un precio asequible, pero que consideremos la inflación. ¿Tú qué crees o qué interpretas con estas palabras de Shuntaro? Y la otra, ¿te vas a comprar el Nintendo Switch día 1 o te vas a esperar un rato con la consola? Porque todavía tenemos un muy buen catálogo que yo creo que muchos no han jugado ni la mitad de los exclusivos solamente de Nintendo. Ahora, imagínate todavía los third party. Pero bueno, si te gustó el video, regálame un buen like. Si te gusta de qué va el canal, una suscripción, porque muy pocos están suscritos. Me ven bastante, pero pocos están suscritos. Recuerda que soy tu amigo Joan y nos vemos en la que sigue. Chao.